Adelante. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por la bendición que nos has regalado, Señor, hasta este momento. Gracias te damos por todo lo que has hecho, Señor, en medio de cada uno, Señor, de nosotros. Gracias por tu obra. Gracias por haber obrado en los cuerpos, en las vidas espirituales. Te damos gracias por todo ello. Hoy venimos delante de tu presencia. Como siempre, Señor, lo hemos hecho. Señor, lo haremos, Padre. Como siempre, Señor amado, reconociendo que dependemos, Señor, en totalidad de usted. Pedimos su ayuda, pedimos su guianza, pedimos su dirección. Pedimos, Señor, que su poder respalde, Señor amado, su palabra predicada, Señor, y que obres en los corazones mientras esta esté siendo predicada. Obra en cada vida, obra en cada corazón. Que nadie, Señor amado, pueda salir igual de este lugar, sino que, Señor, pueda recibir la porción que su alma necesita. Puedas convencer a los que están en pecado. Puedas, Señor amado, obrar en sus corazones, regenerarnos, renovar sus mentes para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta tarde, que tu nombre sea glorificado, Señor, como solamente usted sabe hacerlo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Y estaremos hablando, hermanos, bajo el tema Jesús y la ley. Yo creo que todas sus Biblias tienen ese escrito, hermanos, antes de los versículos, Jesús y la ley. Hemos comenzado ya hace unas semanas a hablar del capítulo 5, cómo Jesús, hermanos, llama a los pecadores al arrepentimiento. Y Él dice que todos aquellos que aceptan el llamado que Él hace a sus vidas son realmente, dice Jesús, bienaventurados. Amén. Solamente los que reciben, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y se arrepienten de sus pecados, dice Jesús, estos realmente conocen, hermanos, lo que significa la verdadera felicidad. Amén. Hemos visto que la felicidad no consiste en bienes, no consiste en la abundancia de bienes que tengamos, no consiste, hermano, en las posesiones, no consiste en el dinero, sino que dice Jesús, la verdadera felicidad la encuentran aquellos que reconocen su condición espiritual y se humillan delante de mi presencia en busca del perdón y la misericordia de nuestro Dios. Él dice, estos que han hecho esto, dice Jesús, son bienaventurados en todos los aspectos de sus vidas. Son bienaventurados cuando padecen necesidad, porque dice Jesús, son saciados por parte de Dios. Son bienaventurados cuando hacen misericordia. Son bienaventurados aún en las persecuciones, dice Jesús, porque han creído en mi nombre. De ahí en adelante Jesús comienza a dar una enseñanza maravillosa a todos esos hermanos que han reconocido su condición espiritual y se han convertido en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza a decirles en el verso 13 que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz, hermanos, del mundo, y por tanto debemos de vivir como sal y debemos, amados hermanos, de vivir como luz en este mundo. De ahí en adelante Jesús está preparando
a sus oidores para comenzar, hermanos, una enseñanza maravillosa en todos los versículos que de ahí en adelante siguen. Jesús está preparando el corazón de los oyentes, hermanos, para enseñarles acerca de la ley que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. Pero para no tomarlo de sorpresa, Jesús en su sabiduría les está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque Jesús va a comenzar desde el versículo 21 en adelante a dar una enseñanza, hermanos, de lo que verdaderamente significa la ley de nuestro Dios. Jesús va a comenzar a enseñarles, hermanos, el verdadero significado de lo que Dios le dio a su pueblo. Ya que antes que Jesús viniera, estaban entre el pueblo los escribas y los fariseos, doctores de la ley, gente que se había preparado en el estudio de la ley y habían sacado sus propias conclusiones, pero no le estaban dando el verdadero significado que Dios había querido, hermanos, traer a su pueblo. Y Jesús está preparando a sus oyentes, diciéndole: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, dice la palabra de nuestro Dios. Porque los judíos tenían a los fariseos y a los escribas, hermanos, como personas que lo sabían todo. Lo que ellos decían, lo creían. Es por esa razón que ponían tantas cargas sobre ellos, porque le creían, hermanos, lo que ellos decían. Ellos los tenían como los hombres sabios, pero cuando Jesús vino, hermanos, vino a dar el verdadero significado de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. ¿Y a qué ley Jesús se está refiriendo? ¿De qué ley Jesús está hablando, hermanos? Sin duda alguna, está hablando de las leyes que habían sido dadas en el pacto, hermanos, que Dios hizo con el pueblo. En el pacto mosaico. Sin duda alguna, Jesús se está refiriendo, hermanos, a esas leyes que hoy nosotros conocemos en el capítulo 20 de Éxodo como el decálogo, como los 10 mandamientos. También se conoce como la ley moral de Dios, donde Dios nos enseña ahí en ese capítulo la manera en que debemos, hermanos, nosotros de comportarnos, la manera en que debemos de dirigirnos a Dios y con nuestros prójimos. La ley moral, también el capítulo 21 al 23 habla, hermanos, de la ley ceremonial que Dios dio a su pueblo. ¿En qué consiste la ley ceremonial? La ley civil, consistía, amados hermanos, en regular todas aquellas faltas, hermanos, que el pueblo cometiera contra su prójimo. Todas aquellas faltas que los hombres cometieran contra sus hermanos, contra sus prójimos. En eso consistía la ley civil. La ley civil, hermanos, tenía que rendirle cuenta el hombre que pecaba contra su prójimo. Le tenía que rendir cuenta a un juez, tenía que recibir su sentencia. Por eso se pusieron estas leyes civiles, para que se encargaran de todo esto, lo que tenía que ver con el robo, con la injusticia. Leyes, hermanos, que tenían que ver con asesinatos, que tenían que ver con pleitos, con riña. Todas estas cosas, hermanos, la ley civil se encargaba de poner la justa pena, hermanos, que cada uno de ellos merecía. También vemos que Dios dio la ley ceremonial a su pueblo. Todo el capítulo o el libro de Levítico, desde el capítulo 1 al capítulo 27, hermanos, habla de la ley ceremonial. Esta ley consistía en los sacrificios que se tenían que presentar delante de Dios, los sacrificios de animales, de ovejas, de toros, de tórtolas y todas las ofrendas con las que el pueblo se iba a acercar a Dios. De estas leyes, hermanos, probablemente Jesús está haciendo, hermanos, un resumen de todas estas cosas. Por eso está diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Se está refiriendo a esa ley que Dios había dado en el monte Sinaí muchos años antes, para que el pueblo la cumpliera. Y claramente Jesús está diciendo que Él no vino para abrogar la ley y los profetas. ¿Qué significa abrogar? Significa invalidar.
Tiene como significado anular, descartar, derribar, echar abajo o de menos lo que antes había sido escrito. Jesús dice: no he venido para hacer esas cosas, no he venido para invalidar, no he venido para hacer un lado, para anular lo que Dios ha dado como ley a su pueblo. Amén. Jesús está respetando, hermanos, sometiéndose incluso a la autoridad de la palabra que ya ellos tenían escrito. Dando, hermanos, por entendido de que la palabra de Dios, hermano, es infalible. De que la palabra de Dios, amados hermanos, es inerrante. Que la palabra de nuestro Dios es fiel, hermano. Que la palabra de nuestro Dios se ha dado para que la obedezcamos. Jesús dice: no he venido para abrogar la ley y los profetas. Cuando él habla de la ley y los profetas, sin duda alguna está hablando, hermanos, a todo el Antiguo Testamento. Tenemos ejemplos en la Escritura donde Jesucristo en el capítulo 7, verso 12 de Mateo dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan contigo, haced vosotros también con ellos. Y en esto, dice Jesús, se cumple o consiste la ley y los profetas. También en el capítulo 22, hermanos, de Mateo, en el verso 34 al 40, Jesús está diciendo, hermanos, que amar a Dios con toda la fuerza, con toda la mente y con todo el corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en esto, amados hermanos, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Amén. Cuando se refiere a la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. A todo el Antiguo Testamento. Jesús dice claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. Ni siquiera lo piensen, dice Jesús. Ni siquiera lo piensen. No he venido para eso. Él estaba en contra de que alguien que tenía un conocimiento de la ley quebrantara su mandamiento. Él se opuso siempre, hermano, a todo el sistema religioso que había en esos tiempos, que quebrantaba la ley de Dios deliberadamente, de una forma, amados hermanos, sin temor, con astucia muchas veces, aprovechándose de la ignorancia del pueblo. Jesús estaba en contra de eso de tal manera que en Marcos capítulo 7 verso 9 Jesús les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Él les dice: están ustedes haciendo a un lado, están anulando, están descartando los mandamientos que Dios ha dado para poner sus propias leyes. Y los refutaba diciéndoles: verdaderamente ustedes de labio dicen que honran a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Los refutaba de esa forma porque miraba la forma deliberada en que estos líderes religiosos quebrantaban los mandamientos de Dios para cuidar sus tradiciones. Jesús no vino para abrogar la ley y los profetas. Todas, amados hermanos, las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 10 verso 35 Jesús mismo dijo que la escritura no puede ser quebrantada, refiriéndose al Antiguo Testamento. Él dice: no puede ser quebrantada por ninguna jerarquía religiosa, por ningún líder religioso, por ninguna persona con conocimiento de la ley. No puede ser quebrantada, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene, hermanos, que tener su cumplimiento. Nadie tiene ese derecho, nadie tiene esa potestad. A nadie se le ha dado, hermanos, esa autoridad para quebrantar, hermanos, y echar de menos, invalidar y anular lo que Dios ha dejado en su palabra. Nadie, hermanos, venga de quien venga, se escuche de quien, hermanos, se escuche. Muchas personas están diciendo en nuestros días que esta palabra ya no tiene validez, que ya esta palabra está descartada, que lo que tiene validez ahora, según estas personas, son sus libros, son sus revelaciones, son lo que Dios le ha mostrado a ellos. Y todo eso, hermano, es un error, porque si nuestro Señor Jesucristo claramente está diciendo: yo, que soy el Hijo de Dios, no he venido
para abrogar la ley, teniendo la autoridad, la que hemos leído, hermanos, que la gente se sorprendía diciendo: ¿de dónde tiene tanta autoridad? Se sorprendía con la autoridad que enseñaba, pero con todo esto Jesús se sometió, hermanos, a lo que estaba escrito. No quebrantó, no echó de menos la palabra. ¿Quién se creen los hombres en nuestros días para descartar la Biblia? Amén. ¿Quién se cree el ser humano para decir la Biblia no es verdad, lo que está escrito no es real? Anulando, descartando, creyendo que sus propios pensamientos, hermanos, son mejores que los pensamientos de Dios. Jesús está diciendo: la ley o la escritura no puede ser quebrantada. En la escritura nosotros encontramos, escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo, hermanos, en Romanos capítulo 7 nosotros encontramos lo que Pablo dice en el verso 12: de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice la escritura. Amén. No podemos, hermanos, quebrantar algo que es santo, algo que es justo, algo que es bueno, dado por nuestro Dios para guiar, para instruir, para dirigir nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No he venido para abrogar la ley y los profetas, sino, dice Jesús, sino para cumplirla, está diciendo Jesús. Yo vine para cumplir la ley y los profetas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Jesús está diciendo: yo he venido para cumplir, no para abrogar lo que ya ha sido dado por mi Padre. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Y vemos, amados hermanos, que estas palabras que Jesús está diciendo, yo he venido para cumplirla. Vemos, hermanos, de que Cristo, a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, cumplió, hermanos, la ley de Dios obedeciéndola como ningún hombre, hermanos, lo hizo. Él fue el único hombre que obedeció la ley de Dios, que cumplió la ley de Dios. Ningún otro hombre, amados hermanos, pudo cumplir la ley. Es por eso, hermanos, que nunca miramos a Jesús cargar un animal, hermanos, para el templo. Nunca. Muchos hombres en Jerusalén, día con día, si usted hubiera visitado en ese tiempo, hermanos, hubiera visto que multitud de personas viajaban con sus animales para ofrecerlos por sus pecados, porque habían quebrantado la ley. Multitud de personas, hermanos, que venían de lejos, venían a comprar al templo. Por eso era el negocio que tenían las personas en el templo, porque los que venían de lejos no podían cargar con estas cosas. Ellos venían a comprar al templo para ofrecer sacrificios por sus pecados. Nosotros encontramos en el libro de Hebreos que los sacerdotes mismos tenían que presentarse delante de Dios día con día, ofreciendo sacrificios por sus pecados primeramente y después por el pueblo. Pero nunca vimos a Jesús, hermano, cargar a un animal. Nunca vimos a Jesús en la escritura comprar a un animal para sacrificarlo por sus pecados. Porque Él fue el único hombre, hermanos, que cumplió la ley de Dios, obedeciéndola en todos sus aspectos. Por eso Él dijo: yo he venido para cumplir la ley y no para abrogarla. Cristo cumplió la ley moral de Dios, hermanos, que encontramos en el capítulo 20 de Éxodo. ¿De qué forma lo hizo? Amando a Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón, y amando a su prójimo como a sí mismo. Él mismo dijo: nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos, está diciendo Jesús. Él cumplió la ley moral de Dios de esa forma, amando a Dios y amando a sus prójimos. Él cumplió la ley civil, amados hermanos, caminando en rectitud todos los días de su vida, caminando en justicia. Nunca, amados hermanos, Jesús agredió a alguien. Nunca Jesús, amados hermanos, abusó de su poder como lo hacían los amos en el tiempo de la ley, que abusaban de sus siervos.
Para ellos era la ley civil. Nunca, amados hermanos, Jesús asesinó a alguien. Para ellos era la ley civil. Nunca Jesús, hermanos, tomó algo robado. Para ellos era la ley civil, la ley de restitución que había en el antiguo tiempo. Por eso Jesús cumplió la ley civil de esta forma, caminando, hermanos, en toda justicia, en toda rectitud, en toda piedad, todos los días que estuvo en esta tierra. Cosa que ningún hombre, amados hermanos, ha podido hacer. Algo tuvimos que robar, hermanos, desde que nacimos hasta el día de hoy. Algo tuvimos que robar. Aunque digamos que no somos mañosos, algo nos tuvimos que robar. Jesús no lo hizo. Él cumplió, amados hermanos, la ley civil caminando justamente en rectitud, amados hermanos, todos los días de su vida. Cumplió también Jesús, hermanos, la ley ceremonial. ¿De qué forma lo hizo? Siendo él mismo, amados hermanos, la persona a la que apuntaban toda la ceremonia y los sacrificios en el antiguo tiempo. De esa forma Jesús cumplió la ley ceremonial, siendo él mismo la persona encarnada a la cual apuntaba, hermanos, todas las ceremonias, todos los sacrificios, todas las ofrendas que se hacían en el antiguo tiempo. Recordemos que la Biblia dice que todo lo que se practicaba en esta ceremonia era sombra de lo venidero. Estaban apuntando a alguien. Cada cordero que mataban, cada, hermanos, animal sobre el que cargaban sus pecados, cada sacrificio que ofrecían, hermanos, todo ello estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma Jesús, hermanos, cumplió la ley ceremonial, siendo él mismo la persona a la cual apuntaban las ofrendas y los sacrificios. Es por eso que encontramos en Juan 1:29, cuando la palabra del Señor dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro dice, hermanos, en su palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Biblia, destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en nuestros días por amor a nosotros. Cristo cumplió la ley ceremonial, siendo él mismo, amados hermanos, el sacerdote, siendo él mismo el cordero que pagó por nuestros pecados. Aleluya. Jesús cumplió, amados hermanos, toda la ley. Hebreos 7:27 dice que Cristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, dice la palabra. Cristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Esto nos dice que no necesitamos más sacrificio por nuestros pecados. Cristo es el único sacrificio. Cristo es el sacrificio suficiente para salvar a los hombres de sus pecados. ¿Por qué único sacrificio, amados hermanos? Porque no existe otro igual al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es suficiente sacrificio? Porque no necesitamos otro sacrificio. Cristo, hermanos, hizo un solo sacrificio por los pecados, dice la Escritura. No así los sumos sacerdotes en el antiguo tiempo. Ellos se presentaban continuamente. Cada año podían entrar al lugar santísimo. Cada año se tenía que repetir. Es por eso que uno moría, tenían que preparar a otro. Pero Jesús, hermanos, pagó de una vez y para siempre por los pecados del ser humano. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. De esta manera él cumplió, hermano, la ley ceremonial. Cristo es el cumplimiento, amados hermanos, de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Encontramos, amados hermanos, que lo que él está diciendo: porque de cierto os digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gloria al Señor. Todo lo que está escrito, amados hermanos, en la ley, Cristo vino a cumplirlo.
Cristo vino a cumplirlo. No ha pasado, dice Jesús, no pasará ni una jota, ni la letra más pequeña, hermanos, del alfabeto que ellos usaban. Ni la señal más pequeña, ni la coma, ni la tilde más pequeña. Dice Jesús, no pasará antes que todo se haya cumplido. Él dice, amados hermanos, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. También Él dijo en su palabra en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que Él cree. Ningún hombre, hermanos, pudo cumplir la ley, pero Cristo vino para cumplir lo que había sido dado por su Padre, lo que había sido escrito con el dedo de Dios. Aleluya. Cristo vino para obedecerla, para someterse y para cumplir, hermanos, cada una de estas leyes que Dios había dado a su pueblo. Aleluya. Vemos, hermanos, que Jesús está diciendo, todo tendrá su cumplimiento. Y lo hemos visto, que todo tuvo, hermanos, su cumplimiento en Él. Desde su llegada, hermanos, a esta tierra, el apóstol Pablo dice, pero cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, Cristo, hermanos, nació de mujer y nacido bajo la ley, dice la Escritura. Desde su venida, hermanos, a esta tierra, desde su nacimiento, todo, hermanos, se comenzó a cumplir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No pasará ni una tilde, ni una jota de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, verso 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús, hermanos, nos está diciendo que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos, hermanos, también nosotros de mirar y de enseñar, hermanos, los mandamientos de Dios como Cristo lo hizo. Amén. Debemos de mirar y enseñar los mandamientos de Dios como Cristo lo hizo. No los vamos a cumplir como Él los cumplió, porque no podemos ya ofrecer nuestra vida en sacrificio. Pero sí debemos, hermanos, de enseñar lo que Dios quiere enseñar en su palabra. Sí debemos, hermanos, obedecer lo que Dios nos manda a que lo obedezcamos, cosa que los escribas y los fariseos no estaban haciendo. Por eso Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y Él dice, yo he venido para cumplir la ley. Si Él está diciendo, esto tendrá su cumplimiento, ¿cómo es posible que alguien se atreva a quebrantarlo y a darles el significado que bien le parezca? Jesús está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. A veces, hermanos, podemos nosotros pensar cómo es que una persona puede quebrantar los mandamientos y enseñarlos, pero Jesús no lo está excluyendo del reino de los cielos. A veces pensamos que esa palabra, hermanos, se refiere ya, hermanos, a la redención total, hermanos, que Dios va a hacer con su pueblo, o a la manifestación, hermanos, total de su reino. Pero vemos, hermanos, que no es lo que el Señor está diciendo. Cuando alguien, hermanos, quebranta los mandamientos de Dios y en esa condición enseña los mandamientos de Dios a los hombres, hermanos, dice Jesús, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Todos nosotros, los que hemos creído, hermanos, pertenecemos al reino de los cielos por medio de la fe.
Es verdad que el reino de Dios no se ha manifestado en su totalidad, pero nosotros como iglesia pertenecemos al reino de los cielos por medio de la fe. Y es lo que Jesús dice: si yo en esta tarde, hermano, estoy quebrantando los mandamientos de Dios, y ustedes lo saben, y así me atrevo, hermanos, a pararme aquí y enseñar lo que Dios está mandando, Jesús está diciendo: va a ser visto por todos los hombres como pequeño en el reino de los cielos. Dentro del ambiente cristiano, dentro de la iglesia del Señor, dentro, hermanos, del reino que hemos abrazado por la fe, el hombre que quebranta y así enseña los mandamientos va a ser visto, hermano, como una persona indigna de enseñar la palabra, como una persona irresponsable, como una persona desvergonzada, hermano, porque es suficiente, hermanos, vergüenza quebrantar los mandamientos. Imagínense esos que se atreven a enseñarlo así. Jesús está diciendo: nadie debe de hacer esto. Si alguien lo hace, dice Jesús, será visto como una persona irresponsable, como una persona indigna, como una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Si yo siendo el Señor, si yo siendo el Hijo de Dios, si yo siendo el enviado, vengo a obedecer, vengo a someterme a lo que Dios ha establecido, ¿cómo es posible, dice Jesús, que alguien se atreva a quebrantar sus mandamientos y a enseñarlos de la manera que le convenga? De manera, dice Jesús, que si alguien lo hace, tendrá como consecuencia que, hermanos, será desacreditado por los hombres. Será visto como una persona, amados hermanos, que está ocupando un lugar que no debe de ocuparlo. Será visto como una persona engañosa. Será visto como una persona, amados hermanos, que no tiene credibilidad. Toda persona, hermanos, que quebranta los mandamientos de Dios deliberadamente, hermanos, sin esconder nada, y se atreve a enseñarlo, es visto de esta forma. Nadie recibe, hermanos, el consejo. Nadie lo recibe. Porque está, hermanos, haciendo daño, está haciendo mal, está viviendo en desobediencia. Pero también dice Jesús en estas líneas, dice Jesús: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquier persona, dice Jesús, que se someta en obediencia a los mandamientos y enseñe los mandamientos escritos en su palabra, esta persona será tenido por una persona, hermanos, responsable, por una persona en alta estima, por una persona, hermanos, con doble honor, como la palabra del Señor lo enseña, como una persona respetada, como una persona temerosa, como una persona, amados hermanos, que la gente va a poner, hermanos, poder escucharle, como una persona en la cual, amados hermanos, va a dar testimonio de lo que Dios está diciendo o enseñándonos en su palabra. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 5, verso 17: los ancianos que gobiernen bien, dice la palabra, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que enseñen, los que gobiernen bien, los que, hermanos, ejerzan un buen liderazgo, los que hagan las cosas como Dios, hermanos, está pidiendo, ellos, dice Pablo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es lo que Jesús está diciendo: mas cualquiera que obedezca estos mandamientos y los enseñe, será llamado grande. Será, hermanos, bien visto delante de la iglesia. Será bien visto entre sus hermanos. Será visto como una persona responsable, temerosa, como una persona que se ocupa, hermanos, en lo que Dios lo ha puesto a hacer. Primera Timoteo 3, capítulo 3, verso 13. Los que ejercen bien el liderazgo, oiga lo que dice Pablo, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El obedecer los mandamientos de Dios, hermanos, y enseñarlos bien, el apóstol Pablo dice que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Amén. Esto, hermanos, nos enseña que no debemos de confiarle a todos los hombres. No debemos de confiarle a todos los hombres. Tenemos, hermanos, que considerar el testimonio, su estilo de vida, hermanos. Tenemos que considerar la fe. Tenemos que considerar el ejemplo en que cada persona que enseña, hermanos, tiene. Que cada persona que enseña da a los demás. Los que ejercen bien, hermanos, el liderazgo ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, algo que se está perdiendo dentro de las congregaciones. La gente, hermanos, tiene un gran miedo, un gran temor ser engañada. Y tienen razón, hermanos, porque hay muchos engañadores detrás de un púlpito buscando su provecho, buscando satisfacer sus necesidades, hermanos, buscando, hermanos, llenar sus expectativas, buscando lograr sus objetivos y propósitos por medio de la iglesia del Señor. Hay razón, hermanos, de que usted no esté tan confiado en esta tarde. Amén. Está bien que esté anotando la cita bíblica. Está bien, hermanos, que usted ponga atención a lo que estamos enseñando. Está bien que usted escudriñe la palabra. Eso es bueno, amados hermanos. Pero los que enseñan, hermanos, la palabra, los que ejercen bien, dice que ganarán un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es de gran bendición, hermanos. Gran recompensa para los que ejercen bien un liderazgo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en su versículo 12 al 13, Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Reconozcáis a los que obedecen, a los que trabajan, a los que enseñan, y los tengas en mucha estima y en amor por causa de la obra del Señor. Es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Esa será la recompensa de aquellos que, dice Jesús, que hagan, que cumplan, hermanos, que obedezcan los mandamientos y los enseñen de una forma, hermanos, sin perjuicios, de una manera, hermanos, sencilla, de una manera verdadera. Dice Jesús: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, vale la pena poder, hermanos, ser sinceros delante de nuestro Dios y delante de la congregación. Tendremos recompensa maravillosa. El que los tengan confianza en este tiempo, hermanos, es una gran ganancia. Una gran ganancia. El que alguien confía, amados hermanos, en un líder es una gran ganancia. Y por esa razón debemos, como predicadores, hermanos, enseñar la palabra de nuestro Dios y obedecerla, amados hermanos, para que la gente pueda mirar en nosotros esa obediencia y dar, hermanos, nosotros el primer paso delante de la congregación. En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, dar ese primer paso de obediencia. Jesús está diciendo eso: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, oiga esto, en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, hermanos, eran tenidos como líderes ejemplares. Ellos vestían bien. Ellos, hermanos, ¿qué es lo que no hacían? Dice la Biblia que diezmaban lo más mínimo, el comino, la menta, las cosas más minuciosas. Hacían, hermanos, tantas cosas. Oraban, ayunaban, daban limosna. Eran tenidos como hombres ejemplares delante del pueblo. Pero Jesús está diciendo: si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, le está diciendo Jesús a sus discípulos, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús. Jesús, hermanos, está pidiendo que la justicia que ellos mostraban, hermanos, fuera superada por sus seguidores. Fuera una justicia, hermanos, que fuera más allá de lo que ellos mostraban. Ya que la justicia que los fariseos y los escribas, hermanos, mostraban era, hermanos, una justicia externa.
Era una justicia, hermanos, externa y no una justicia interna. No era una justicia, hermanos, verdadera. No era una justicia de corazón. Por eso Jesús está diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si ustedes están imitando la forma exterior en la que ellos se comportan, no tendrán parte en el reino de los cielos. Sus obras tienen que ser, dice Jesús, mayores, verdaderas. Ustedes deben de caminar en una verdadera rectitud, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, hacían todo por ser visto de los hombres. Eso es lo que ellos buscaban. La recompensa que ellos estaban buscando no era una recompensa eterna, no era una recompensa espiritual, no era una recompensa, hermanos, que Dios les diera en aquel día. No, ellos buscaban que los hombres los alabaran, que los hombres dijeran: oh, cuán grandes líderes, que los hombres les aplaudieran, que los hombres los veneraran. Su justicia, su rectitud no era, hermanos, una rectitud de corazón, sino de apariencia. Por eso el capítulo 6, verso 1 de Mateo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardaos, dice Jesús, de hacer vuestras obras, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, dice Jesús, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes están buscando ser vistos por los hombres, esa será su recompensa, y no tendrán recompensa en el reino de los cielos. Amén. Es por esa razón, amados hermanos, que no debemos de hacer las cosas externamente solamente, hermanos, sino de corazón. Dejemos de grabar cuando vayamos a dar una limosna para publicarla, hermano. Amén. Dejemos de hacer ese tipo de cosas que el mundo hace para ser alabado, hermanos. Para ser, hermanos, personas reconocidas. No, como cristianos debemos de hacer, hermanos, la justicia verdadera. Debemos de hacer las cosas con rectitud en nuestros corazones, y no como estos hombres las hacían. Ellos practicaban una justicia externa. Mateo capítulo 23, verso 23. Si usted mira conmigo esos pasajes. Mateo capítulo 23, versículo 23, dice la palabra del Señor. Refiriéndose a ellos, Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oiga esto, ¿qué dejaban? ¿Qué hacían a un lado? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Delante de los hombres, hermanos, eran minuciosos, se cuidaban, pero cuando los hombres no los estaban mirando, se comían el camello entero, dice la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Su justicia no era una justicia verdadera. Es por eso que Jesús está diciendo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos vestían bien, lavaban, hermanos, bien las cosas, limpiaban bien las cosas, pero por dentro estaban llenos de robo y de toda injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto es lo que había en el corazón de estos hombres, hermano. Lucían de esta forma, vestían elegantemente. La Biblia dice, hermanos, que usaban su filactería, se amarraban, hermanos, en sus brazos tiras escritas con textos, con mandamientos, se ponían en sus frentes pedazos de hermanos de trapos
escritos en ellos textos, hermanos, eran personas que aparentaban, hermanos, ser piadosos, aparentaban caminar en justicia, pero Jesús está descubriendo sus corazones y le está diciendo a sus seguidores: si su justicia es igual a la que de ellos, dice Jesús, no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes caminan como ellos caminan, mostrando una justicia externa, también, dice Jesús, tendrán su recompensa en esta tierra. Amén. Vuestra justicia debe de ser mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús está, amados hermanos, llamando a sus discípulos a que caminemos, amados hermanos, no solo externamente bien delante de nuestro Dios, hermanos, sino internamente. Primero, dice Jesús en lo que hemos leído: lávalo de adentro para que también lo de afuera se muestre limpio. Amén. Lávalo de adentro para que también lo de afuera se muestre limpio. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Un hombre malo no puede, hermanos, hablar cosas buenas, ni un hombre bueno no puede hablar cosas malas, dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo de adentro, hermanos, es primordial en la vida de todo cristiano. Si vamos a enseñar la palabra de nuestro Dios, si vamos, hermanos, a obedecer los mandamientos de nuestro Dios, que no sea de una forma, hermanos, que aparentemos solamente, sino de una manera verdadera, hermanos, de una manera justa, de una manera recta delante de nuestro Dios. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, amados hermanos. La ley moral, hermanos, que Jesús va a comenzar a enseñar, envuelve todo, amados hermanos, de sus seguidores. No solo una parte como los escribas enseñaban. Envuelve todo, envuelve el pensamiento, envuelve el corazón. Ellos se guardaban de las cosas externas, ellos se guardaban de tocar, pero en sus corazones, hermanos, estaban llenos de todas estas cosas. En sus corazones, amados hermanos, se deleitaban pensando, maquinando y cometiendo tantos pecados. La manera, hermanos, o la ley moral que Jesús va a comenzar a enseñar en todos los versículos, hermanos, que siguen, envuelve todo, amados hermanos, de nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón, amados hermanos. Esa es la justicia, amados hermanos, de la que Dios está hablando, de la que Cristo está hablando, que quiere que nosotros caminemos. Y sinceramente, amados hermanos, ningún hombre por su propia fuerza va a lograr esa justicia, amados hermanos. Nadie, ningún hombre, amados hermanos. Sino que esa justicia solo se alcanza por medio de la fe, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia solo se alcanza, amados hermanos, por medio de la fe en nuestro Señor. Romanos capítulo 3. Mire conmigo el libro de Romanos capítulo 3. La palabra del Señor ahí nos dice, Romanos capítulo 3, verso 20. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué no será justificado? Porque no hay nadie quien pueda guardar las obras de la ley. Porque nadie puede ser justificado por obras. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley hace es darnos a conocer cuán pecadores somos, hermano, y que no podemos caminar en justicia porque quebrantamos los mandamientos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.
Esa justicia que Dios requiere de sus seguidores no se puede lograr, hermanos, por ninguna obra que el hombre pueda hacer. No se puede lograr, hermanos, por el cumplimiento de la ley, porque no hay hombre quien pueda cumplir la ley. Esa justicia solamente se obtiene poniendo la fe, hermanos, en aquel que cumplió la ley, nuestro Señor Jesucristo. En aquel, amados hermanos, que se entregó por nuestros pecados como ofrenda, que satisfazo, hermanos, satisfizo la demanda de nuestro Dios. Solamente en Él, amados hermanos, podemos alcanzar esa justicia. Él es el que nos ha redimido de la ley, hermanos, y de la muerte. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Nadie, hermanos, puede alcanzar esa justicia que Dios o que Cristo está pidiendo por sus propias cuentas, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos. Nadie va a presentarse delante de Dios sin culpa en aquel día si rechaza a Cristo. Nadie, hermanos, lo va a hacer. Necesitamos creer en Cristo Jesús para ser presentado justo delante de Dios, para ser presentado sin culpa, sin mancha, sin pecado delante de Dios, no por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. Esa es la única manera de poder entrar en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas rechazaron a Cristo, lo rechazaron siempre. Ellos decían: no lo necesitamos. Nuestras justicias son suficientes. Nuestras justicias son suficientes. Mas sin embargo, Jesús está diciendo: no entrarán en el reino de los cielos, porque nadie puede entrar al reino de los cielos por sus propias obras. Nadie, hermanos, puede entrar. Todas las personas que quieren justificarse delante de Dios se llevarán la sorpresa que serán excluidos en aquel día del reino de los cielos y lanzados a un lugar de tormento. Póngase sobre sus pies en esta hermosa y bella tarde y miremos, hermanos, a nuestros corazones. Miremos a nuestros corazones y miremos si nuestra justicia, hermanos, es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿En qué está basada? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de nuestra justicia? Si la justicia que usted dice, hermanos, practicar está basada en sus méritos, en sus obras, es una justicia errónea. Es una justicia que lo va a excluir del reino de los cielos. Es una justicia que lo va a llevar a una condenación eterna. Pero si su justicia es por medio de la fe en Cristo, dele gracias a Él en esta hora. Dele gracias a Él porque Él vino para cumplir la ley. Porque Él vino para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Porque Él vino a presentarse como ofrenda por nuestros pecados. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús tendrá, hermanos, salvación y perdón de pecados. Todo aquel que pone su fe, no es por tus obras, no es por lo que hagas, no es por lo bondadoso que tú crees que eres. La Biblia dice que no hay justo alguno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Y solamente por medio de la fe en Cristo podemos ser justificados. Pon tu confianza en Cristo. Aparta tu confianza en lo que eres, en lo que haces, en lo que practicas. Pon tu confianza en Cristo y descansa en Él. Su palabra dice: venid a mí tal y como estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Descansar de todas las obras que muchas veces el hombre quiere hacer para llegar a Dios, para autojustificarse. Pero no lo vas a lograr de esa forma. Ven a Cristo.
Ven a Cristo Jesús. Los que están entre nosotros, que no tienen a Cristo, que sabe que su fe no es real, que sabe que su creencia no es más que palabras vacías y huecas, que sabe que el temor de Dios no está en su corazón. El Señor te llama hoy en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa su nombre para salvación. Pon tu confianza en Cristo para salvación. Su palabra dice que el que cree en Él será salvo, mas el que no cree será condenado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. No desprecies la misericordia de Dios. No rechace lo que Dios te está ofreciendo. Una salvación gratuita por la cual no tienes que pagar nada, porque Él pagó el precio, derramando su sangre para lavar nuestros pecados. Humíllate delante de Él en esta hora. Humíllate delante de Él. Reconoce que eres pecador, que has quebrantado la ley de Dios, que sigues quebrantando la ley de Dios una y otra vez sin ningún temor. El Señor te llama. El Señor te llama. Hay alguien en medio nuestro que quiera venir a Cristo. Hay alguien que quiera acercarse por la fe a Cristo y descansar en sus promesas. El Señor te llama. El Señor te llama en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Rogamos que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada corazón. Tu palabra nunca vuelve vacía, Dios mío. Siempre obrará, Señor, en los corazones. Nunca vuelve vacío, sino que hará, Señor, el trabajo para lo que ha sido enviada. Creo, Señor, confío que en esta tarde usted, Señor, ha obrado, está obrando y continuará obrando en muchos corazones. Gracias, Dios. Danos la paciencia. Danos, Señor amado, Señor, la oportunidad en tu misericordia de poder ver el fruto de tu palabra predicada, Señor, en esta tarde. En tus manos, Señor, encomendamos cada vida. Que tu misericordia se siga extendiendo a favor de aquellos que deliberadamente te dijeron que no, que deliberadamente te rechazaron, que deliberadamente, Señor, con su conducta dijeron no te necesitamos. Pedimos que tengas misericordia de ellos. Tenga misericordia de sus vidas. Prolonga, Señor, sus días para que puedan tener una oportunidad más de acercarse por medio de la fe a tus pies y obtener el perdón de pecados. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Le damos un aplauso a nuestro Dios en esta tarde, porque Él es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios.